Muy buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia de grado octavo. Arrancamos nuestra semana con el último tema que corresponde al primer semestre y ya como veníamos trabajando son temas relacionados con la asignatura de química. En este caso, pues vamos a ver algunas de las propiedades de la materia, reconocer pues otros aspectos importantes con respecto a este tema y aparte de eso, pues diferenciar de qué se conforma cada uno de los cambios físicos y químicos. Recordemos entonces que la materia es todo lo que tiene masa y aparte de eso, pues ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Prácticamente todo lo que nos rodea hasta nosotros mismos, pues estamos constituidos por materia. A partir de ello, vamos a poder identificar algunas de las propiedades que permiten diferenciar los materiales y también vamos a poder reconocer a partir de ello los cambios que se pueden producir. Vamos a encontrar que los cambios se encuentran identificados o se encuentran divididos en dos, cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son todos aquellos que implican un cambio en la forma, en la estructura, en el volumen, en el tamaño y no afecta para nada la composición química. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que los componentes de los diferentes materiales no van a cambiar su composición, perdón, a nivel molecular, sino solamente van a cambiar en términos generales a nivel físico, ¿sí? Dentro de esos cambios físicos, pues vamos a poder identificar algunos aspectos, entonces vamos a ir viendo eh, unos tras de otros para que ustedes los puedan identificar. El primero o el primer cambio físico pues que nosotros vemos todos los días es el cambio en los estados de agregación. Sabemos efectivamente que la materia pues tiene diferentes estados en los cuales se puede identificar y aquí reconocemos tres: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Nos muestran diferentes ejemplos, el agua en su estado líquido en un vaso, el agua en su estado sólido en forma de hielo y el agua en su estado gaseoso pues en forma de nubes también, de vapor como tal. Podemos identificar aquí características de cada uno de los estados y entre ellas pues vendría a ser cómo es la unión de cada una de las partículas que tiene y que está conformando pues a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces podemos ver que en el estado sólido, por ejemplo, todas las partículas pues están muy juntas, lo que hace que efectivamente se conforme este estado. Eso quiere decir que en los diferentes estados pues de sólidos que encontramos en los diferentes materiales, las partículas no tienen movimiento, ¿vale? Porque no tienen espacio por donde ir y por donde moverse. Eso es lo que representa efectivamente. Entonces la velocidad es nula en el estado sólido. En el estado líquido, pues vamos a encontrar que las partículas que me están conformando el estado líquido están un poco separadas, pero no tanto. ¿M? Y pues que efectivamente esa distancia la que permite que las moléculas del agua pues se estén moviendo constantemente. ¿Listo? Sí hay una velocidad como tal de movimiento, pero no es demasiado alta y pues de acuerdo pues a la cinética como tal de las moléculas, la cinética pues hace referencia al movimiento de las partículas, hace que el estado sea líquido. En el estado gaseoso, pues vamos a encontrar efectivamente que la distancia que se genera entre cada una de las moléculas es mayor tanto al líquido como al sólido, lo que hace que efectivamente tengan más espacio para moverse, que la cinética dentro de la cinética de las moléculas dentro del estado gaseoso pues sea muchísimo más alta y eso es lo que efectivamente hace que exista este estado. Aquí vamos a encontrar y si ustedes de pronto alcanzan a diferenciar, tenemos prácticamente como un triangulito acá entre el estado líquido, gaseoso y sólido y ese triángulo pues viene a ser los diferentes cambios que se pueden generar entre los estados, ¿sí?
Vamos entonces a mirar qué cambios son los que se pueden generar entre el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces podemos ver que efectivamente el líquido se puede volver a gaseoso por un proceso de evaporación. Aquí lo podemos reconocer con la flecha roja. Esos cambios ese cambio pues que recibe el nombre de evaporación es cuando efectivamente el líquido cambia a estado gaseoso gracias a un proceso de calentamiento que se lleva al líquido. ¿Listo? Ahora miremos el proceso inverso que vendría siendo de pasar de estado gaseoso a estado líquido, recibe el nombre de condensación. ¿Vale? Que prácticamente nosotros lo podemos identificar cuando está lloviendo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay un proceso de condensación porque estamos pasando del estado gaseoso al estado líquido. Por aquí entonces vamos a encontrar cambios que se dan entre del estado sólido al estado gaseoso de una vez. Ese cambio recibe el nombre de sublimación. Y el cambio inverso, es decir, de gaseoso a sólido, se llama sublimación inversa, para que lo tengamos como en cuenta todo esto. Entre el estado sólido y el estado líquido también se dan cambios, entonces ya sabemos que de líquido a sólido se llama solidificación, que es el proceso que se realiza cuando colocamos algún líquido a bajas temperaturas o lo sometemos a bajas temperaturas y de esta manera pues se va a solidificar, que es lo que sucede por ejemplo con el hielo. ¿Listo? Y el cambio inverso, es decir, de sólido a líquido, se denomina fusión, ¿vale? Esas flechitas, todas las flechitas rojas que ustedes ven identificadas de acuerdo pues hacia dónde van a estar cambiando, son cambios progresivos. ¿Qué significa esto? Que son cambios de la materia en los cuales se necesita energía, por eso se llama procesos endotérmicos. Necesitan de cierta energía para poderse llevar a cabo. Y los cambios que están con las flechas azules son cambios regresivos, es decir, que liberan energía y se denominan procesos exotérmicos. Endo necesitan, exo liberan, ¿vale? Energía. Bueno, esos son unos de los cambios de la materia, pero cambios físicos. Por aquí vamos a encontrar otro que utilizamos mucho y que es la fragmentación. La fragmentación, pues como su nombre lo dice, consiste en dividir el material pues que se tenga en partes más pequeñas. Entonces aquí nos ponen un ejemplo de la canela que viene en ramas, son las astillas como tal, y lo que se hace pues es pulverizar utilizando diferentes materiales para convertir la canela en trozos muy, muy pequeños, ¿sí? Prácticamente como en polvo. Eso es lo que significa fragmentación. Hasta el momento, si ustedes se fijan, pues no tenemos cambios en la estructura y en la composición. ¿Qué quiere decir? Que si yo trituro la canela, no va a dejar de ser canela. No va a cambiar su composición química, va a ser la misma. Entonces, precisamente por eso son cambios químicos, son cambios físicos, perdón. Otro cambio pues físico que nosotros pues vamos a encontrar es la contracción. Si ustedes se dan cuenta pues acá la podemos identificar que es lo que se lleva a la disminución del volumen de un material como consecuencia del descenso de temperatura, ¿sí? Entonces, efectivamente podemos ver que algunos de los materiales cuando se llevan a procesos de baja temperatura, pues disminuyen como tal el volumen de este. Listo. Vamos a ver entonces por acá otros cambios que tienen que ver con los cambios físicos y pues vienen siendo los cambios en el volumen, como lo vimos hace un momento. Uno es el hecho del cambio de la contracción y el otro es el de la dilatación.
En este caso, la dilatación viene a ser el proceso contrario a la contracción, debido a que la dilatación viene a ser el aumento del volumen, la contracción, la disminución del volumen, ¿listo? Y en este caso va a ser el aumento, pues debido a un incremento en la temperatura. Entonces es totalmente lo contrario a la contracción. ¿Listo? Para que lo vayamos a tener en cuenta. En la contracción vamos a tener un aumento, perdón, una disminución del volumen y un descenso en la temperatura. Y en la dilatación vamos a tener un aumento de volumen, que es el ejemplo que se pone acá, el asfalto. Si ustedes de pronto se han fijado en muchas de las calles de Bogotá, por ejemplo, que se empieza a quebrar como tal el suelo del asfalto, y es debido efectivamente a los cambios bruscos de temperatura pues que evidenciamos algunos días, ¿sí? Entonces cuando hay un aumento de temperatura, pues efectivamente hay un aumento también directamente en el volumen del material que está conformando pues como tal el asfalto, y hace que que haya se quiebre debido pues al aumento del volumen, porque ya pues no cabe como tal en el espacio en donde está. ¿Listo? Bueno, por otro lado, entonces vamos a encontrar los cambios químicos. Aquí dentro de los cambios químicos, efectivamente vamos entonces a encontrar una transformación en la composición química, es decir, en la conformación de las moléculas de ese material. Si hay un cambio dentro de las moléculas, esto también quiere decir que efectivamente las propiedades de cada una de esos materiales pues también va a cambiar. Dentro de los cambios químicos, pues vamos a encontrar que van a estar representados, y lo vamos a ver a lo largo pues de nuestro curso de química, que van a estar representados por reacciones químicas. En las reacciones químicas, pues nosotros vamos a identificar que inicialmente vamos a tener una materia o un material, ¿cierto? Y en el proceso de cambio, pues vamos a obtener un producto lo vamos a denominar de esa forma, y ese producto pues va a ser totalmente diferente a lo que llamamos acá como reactivos, que sería lo inicial, ¿vale? Los dos son materiales totalmente diferentes, por ende van a tener propiedades químicas también diferentes, que ya vamos a mirar cuáles son las propiedades de la materia. Y pues efectivamente vamos a tener una transformación, no va a haber una pérdida. En algún momento de pronto ustedes han escuchado que la materia solo se transforma, y no se pierde absolutamente nada. Entonces eso es lo que nosotros vemos a partir de las reacciones. Hay una transformación de lo que llamamos reactivos a productos. ¿Listo? Dentro de eso, pues vamos a tener efectivamente varios tipos de reacciones, que los veremos pues ya con detenimiento. Reacciones de combustión que se dan gracias a la presencia de oxígeno, reacciones de oxidorreducción, que viene a hacer el cambio en el número de oxidación de cada uno de los elementos que vayamos a trabajar, de desplazamiento, de descomposición y de síntesis, ¿sí? Un proceso químico que nosotros vemos todos los días, y que gracias a ellos es que nosotros pues y todos los seres vivos podemos vivir, y es el proceso que realizan las plantas. Es un proceso químico tanto de respiración como de fotosíntesis. ¿Listo? Ambos procesos pues son reacciones químicas que se llevan a cabo y que las lleva a cabo la planta directamente, y gracias pues a esos procesos químicos en el cual inicialmente pues la planta, para realizar el proceso de la fotosíntesis, necesita de cierta fuente de energía que viene siendo el sol, y pues aparte de eso necesita de otro componente que es el dióxido de carbono, para poder transformarlo en oxígeno, pues que veremos ya con detenimiento también la fórmula y las diferentes reacciones que se dan tanto de respiración como de obtención como tal del oxígeno.
¿Listo? A partir de este proceso, pues recordemos también que las plantas realizan su proceso de nutrición. Listo. Entonces, vamos a encontrar algunas diferencias y semejanzas de los cambios físicos y de los cambios químicos. De los cambios físicos, entonces, no cambia la naturaleza de la materia porque pues vamos a tener durante todo el proceso del cambio el mismo componente o los mismos componentes. Estructuralmente y molecularmente no va a cambiar absolutamente nada. Hay un proceso de absorción o también de liberación de energía dependiendo del cambio que se esté realizando. Y pues adicional a eso, estos procesos químicos, físicos, perdón, son todos reversibles. ¿Mm? Por otro lado, pues vamos a encontrar que en los cambios químicos hay un proceso de cambio molecular de cada uno de los materiales. Hay una absorción también o liberación de energía, el ejemplo que yo les estaba mostrando hace un momento de la fotosíntesis, vamos a tener que en el proceso de la fotosíntesis hay una absorción de energía y en el proceso de la nutrición hay una liberación como tal. Una o más sustancias se consumen, es decir que yo puedo obtener tener dos sustancias y a partir de esas dos puedo obtener una sola. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir esta dentro de la reacción química, ¿vale? Se puede formar una o más sustancias, eso también pues depende del proceso químico que se esté llevando a cabo de la reacción y la mayoría son irreversibles, eso quiere decir pues que solamente se producen en un solo sentido, ¿listo? Bueno, ¿en qué momento, digamos que nosotros entramos a diferenciar cuando se esté presentando un cambio químico o un cambio físico? ¿Cómo vamos a saber? Entonces, inicialmente, en un cambio químico que vamos a encontrar un cambio de coloración, ¿sí? Una aparición de un precipitado, que el precipitado lo que me está indicando es, por ejemplo, acá en esta figura, ustedes ven acá que hay una parte que está más amarilla en el fondo como tal del recipiente, eso quiere decir que hay un precipitado, por lo general esos precipitados pues vienen a ser sólidos. ¿Mm? Hay desprendimiento de gases, hay una variación también en la temperatura, el olor del material inicial cambia cuando hay un proceso de reacción y pues también hay cambios en el pH que son los que me están indicando si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Listo. Vamos entonces ahora a mirar las diferentes propiedades de la materia y pues es importante que reconozcamos que las propiedades de la materia hacen una descripción, por lo general, cualitativa de cada uno de los materiales. Dentro de las propiedades vamos a encontrar dos, unas que se llaman propiedades generales y otras que se llaman propiedades específicas. Las propiedades generales, pues, son muy comunes a cualquier clase de material. Aquí vemos algunas de las propiedades. Entonces, las propiedades generales son comunes a cualquier clase de materia. No me van a indicar cómo se comporta una sustancia ni cómo se diferencia de otra, ¿sí? Su valor depende de la cantidad de materia que se tenga y que se vaya a analizar. Entonces, vamos a encontrar que dentro de las propiedades generales, pues muchas de ellas no me van a permitir identificar o diferenciar por ejemplo, si estamos hablando de la propiedad de la masa, si yo tengo un material, dos materiales que pesan igual, es decir, tengo 2 kilos de cada uno de los materiales, pero resulta que uno es hierro y el otro pueda que sea arena, por ejemplo, ¿sí? Los dos pesan lo mismo. Inicialmente con el peso yo no voy a poder identificar a qué material corresponde cada uno de ellos, ¿sí? Igual que el volumen, entonces tampoco me está indicando pues porque cualquier material puede tener esa propiedad, ¿listo? Tenemos entonces la propiedad de la masa.
Y la masa, recordemos que es la cantidad de materia que posee cualquier cuerpo. Esta es una característica constante de todos los materiales y no cambia cuando el material es trasladado de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una mesa, por ejemplo, que aquí en Bogotá pesa 10 libras y me llevo esa mesa para otro continente, pues va a pesar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, esa propiedad pues no va a cambiar si estamos hablando como tal del cambio de lugar. La masa se puede expresar en diferentes unidades de medida, que ya pues en el próximo semestre hablaremos de las unidades de medida, pero para que ustedes las vayan reconociendo, la masa como utilizamos, si ustedes pueden ver ahí, utilizamos balanza para poder medirla, pues vamos a tener unas unidades en las cuales se van a expresar. Esas unidades son gramos o kilogramos, también se puede expresar en libras, ¿vale? Entonces vamos a tener ahí diferentes unidades que vamos a ir manejando con el tiempo. Otra de las propiedades que está muy relacionada con la masa es el peso, y el peso pues sí ya viene a cambiar porque el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Esta varía pues de acuerdo a la posición del cuerpo, o sea, en donde se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado directamente con la gravedad. Entonces, para algunas personas de pronto de las que se han fijado o ha hecho lectura sobre algo relacionado con la gravedad, se darán cuenta que fuera de la Tierra, pues la gravedad viene a ser distinta. Entonces, ahí efectivamente el peso va a variar. El peso y la masa no son lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la masa solamente me indica la cantidad y el peso sí viene a ser la fuerza, es directamente una fuerza que tiene que ver con la gravedad, ¿vale? El volumen, que por acá lo tenemos, entonces, el volumen corresponde al espacio que ocupa un cuerpo. Viene a ser una magnitud que se deriva del producto de tres dimensiones en el caso geométrico. Largo, ancho y alto. Entonces, de esa manera también podemos expresar las unidades de volumen a partir de las unidades de longitud. Entonces, podemos encontrar que el volumen se encuentra medido, por ejemplo, en metros cúbicos, centímetros cúbicos, y si estamos hablando de líquidos, pues también los podemos ver expresados en litros, en mililitros. ¿Listo? Bueno, entonces, por otro lado vamos a tener la inercia, ustedes lo ven acá. La inercia pues es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o de movimiento, mientras no exista una modificación o un cambio que lleve a que ese cuerpo pues modifique el estado en el que está, ¿vale? Otra de las propiedades que vamos a encontrar viene siendo la impenetrabilidad. Esta, que es la que está por acá abajo, esta impenetrabilidad pues se refiere a que un cuerpo no puede ocupar el espacio ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Qué me quiere decir? Pues que si estamos hablando de que todo es materia, pues ningún cuerpo va a ocupar el espacio que está ocupando otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando. Tenemos entonces otra de las propiedades que es la porosidad, que ustedes ven acá, y la porosidad hace referencia a a que todos los materiales tienen ciertos poros, unos son más grandes que otros, y esa propiedad es la que la hace ser de pronto o tener, ser más lisa que otros materiales que son de pronto más rugosos o que tienen otra forma. Vamos a tener las propiedades específicas, que aquí ustedes las ven como propiedades características, y se denominan así porque estas propiedades específicas pues sí me van a permitir identificar o diferenciar un material de otro. ¿Por qué lo van a poder, por qué van a permitir que sí se pueda identificar? Porque esa propiedad específica solamente la va a tener ese material y no la van a tener todos los demás. Entonces, por ejemplo, dentro de estas propiedades específicas, pues vamos a encontrar las organolépticas,
que las podemos identificar de pronto acá. Nos están mostrando una. La organoléptica hace referencia a que podemos reconocerlas a través de los órganos de los sentidos. Entonces, por ejemplo, el olor, el color y el sabor. Aquí pues hay que tener en cuenta que no todos los materiales hay que probarlos pues para poder identificarlos, porque pues sabemos que muchos de los materiales químicos, por ejemplo, pues son químicos y son muy contaminantes para el cuerpo. ¿Vale? Entonces, de pronto, sobre todo la que más se utiliza viene a ser el color. Otra de ellas, muy importante, es la densidad. La densidad hace referencia a la cantidad de la masa que tiene un material contenida en cierta cantidad de volumen, ¿sí? Para poder determinar la densidad, vamos a utilizar una ecuación matemática que se denomina como densidad igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Y pues de esa forma, pues vamos a tener también unidades de medida, y esas unidades pues van a estar representadas por gramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo, o vamos a tener gramos sobre decímetro cúbico, o miligramos sobre mililitro, o gramos sobre mililitro, o kilogramos sobre litro, ¿sí? Entonces vamos a tener unidades tanto de masa como de volumen para poder determinar la densidad. La densidad de los diferentes materiales pues está relacionada con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entre más masa tenga, pues más va a ser denso. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo lo tengo en un recipiente y tengo dos líquidos con diferente densidad, el líquido con mayor densidad pues va a ser el que caiga hacia el fondo del recipiente, y el que tiene menor densidad va a quedar en la parte superior. Un ejemplo clarísimo es si nosotros hacemos una mezcla entre agua y aceite. Ya de por sí sabemos que el aceite tiene menor densidad porque se va a quedar en la parte superior del recipiente. Otro, otra característica que hace referencia a las propiedades específicas son el punto de ebullición y el punto de fusión. Estos puntos, pues uno hace referencia a la temperatura, son dos temperaturas, una que hace referencia pues específicamente al proceso que se realiza para pasar del estado líquido al estado gaseoso, que vendría siendo el punto de ebullición, y el punto de fusión del estado líquido al estado sólido. ¿Listo? Tanto el punto de ebullición como el punto de fusión son específicos, es decir, que solamente lo tiene ese material y no lo van a tener varios materiales, ¿vale? Otro que es muy importante, que lo ven ustedes por acá, es la dureza, que viene a ser la resistencia de un material que tiene para no ser rayado, y pues a partir de ello se va a emplear una escala que se llama MOSH, que es la que nos muestra el grado de dureza que tiene o la capacidad que tiene cada uno de los materiales. Entonces así podemos identificar de pronto que en esa escala hay unos materiales que son más susceptibles a ser rayados, y hay otros materiales como el diamante que no puede ser rayado efectivamente, pues digamos por ningún otro material. ¿Vale? Ya con esto entonces nosotros terminamos la explicación del día de hoy. Espero que haya sido provechoso y pues que les sirva para el desarrollo del trabajo de la guía.